Hasta ahora, al menos 18 personas murieron y 121 han resultado heridas y han sido trasladadas a centros de salud y hospitales este martes, tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana. De acuerdo con el director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes durante una fiesta en la que se presentaba el merenguero Ruby Pérez. Según una publicación en X del Sistema 911 de República Dominicana, desde que ocurrió el incidente se han desplegado 77 ambulancias, 8 unidades del Cuerpo de Bomberos, 30 rescatistas de la Defensa Civil, 200 miembros de la Policía Nacional, 50 de las Fuerzas Armadas y 7 unidades de DGCET. Es por eso que vamos a saludar de nuevo a Jessica Hasbún en Santo Domingo, quien se encuentra en el lugar de la tragedia con lo más reciente de esta información. Jessica, en esta oportunidad hay una nueva actualización de cifras. Cuéntanos un poco. Bueno, una cifra que aumenta a medida que pasan las horas. Ya las autoridades han dicho hace unos instantes que la cifra de muertos se eleva a 18 y otras 121 personas pues han sido trasladados a centros médicos. En lo que hemos estado aquí, al menos 6 personas han sido rescatadas y también trasladadas, la hemos visto con vida y los familiares pues le vuelve la vida en ese momento, ¿verdad? Al saber que su familiar pues ha sido rescatada con vida. Es una situación sumamente fluida, es una operación enorme. Las autoridades dicen que esto es una de las tragedias más grandes del país, una tragedia donde se estiman que dentro de esta concurrida, emblemática discoteca del Jet Set en el corazón de la capital dominicana, en Santo Domingo, se hablaba de estimaciones, dicho por el propio director del Centro de Operaciones de Emergencias, de estimaciones de unas 300 personas que pudieran haber estado allí en el momento pues que se desplomó ese techo aproximadamente a la 1 de la madrugada de este martes. Las escenas son desgarradoras y conmovedoras, sobre todo. Los familiares esperan a medida que rescatan y que recuperan personas con vida y personas fallecidas, pues esperan la voz de alerta de las autoridades, del nombramiento de quién fue rescatado. Tienen una carpa establecida para dar atención a los familiares que esperan, llenos de incertidumbre, llenos de angustia, conocer el paradero de sus familiares. Es difícil no quebrarse viendo todas estas escenas. Fíjense ustedes, en este momento continúan rescatando personas debajo de los escombros. Es una escena que se repite una y otra vez. Las ambulancias llegan, se llevan a las personas heridas y continúan llegando. Prácticamente esta zona, una zona muy concurrida de esta zona capitaleña, está prácticamente pues paralizada. Las autoridades se han volcado para tratar pues de rescatar la mayor cantidad de personas que pudieran encontrarse. Y hablan de estimaciones, ¿verdad? Porque como es una discoteca, las personas entran y salen a cualquier hora, pero como pasó a 1 hora de la madrugada temprana, es decir, comenzando lo que llaman los lunes bailables, es una discoteca emblemática que desarrolla fiestas, conciertos. En el día de hoy se estaba presentando pues el merenguero reconocido Ruby Pérez, un merenguero de larga data. Sus familiares están aquí también angustiados a la espera de informaciones sobre el paradero del cantante. Las imágenes son realmente desgarradoras. Las familias esperan con mucha ansiedad conocer el paradero de sus familiares. Ahí vemos los equipos pesados trabajando. A medida que pasan las horas, continúan pues retirando de la zona de la tragedia pues los escombros. Sabemos que en su momento
dígase 8 de la mañana, hora local, el jefe de la policía nos informó que habían personas atrapadas dentro de los escombros que ya estaban recibiendo atención médica, dígase sueros, oxígeno, pero que estaban trabajando en el retiro de los escombros para luego pues lograr sacarlos en medio de los escombros. Es una situación sumamente fluida. El presidente Luis Abinader estuvo aquí. Ha estado sumamente atenta al desarrollo de esta situación. La vicepresidenta Raquel Peña no se ha ido, se ha quedado aquí. Y este es el panorama que se vive, ¿verdad? Una tragedia que ha sacudido a República Dominicana. Mucha gente con mucha incertidumbre, mucha gente orando. Y a la espera, a medida que pasan las horas, las autoridades dicen que no se retirarán de la zona hasta sacar a cualquier persona, a la última persona, textualmente fue lo que dijo el director del COE, Juan Manuel Méndez, hasta que no sacaran la última persona, pues esta operación continuará. Estamos ya, son las, a ver si tengo mi celular a mano, son las 9:26 de la mañana. Esta operación de búsqueda y rescate tiene aproximadamente ya 8 horas desde que se reportó. Y como bien mencionaste, todas las instituciones de rescate especializadas en el rescate y búsqueda en derrumbes se encuentran aquí. La Defensa Civil, el Centro de Operaciones de Emergencias, el 911, todos están aquí. Pero lo más difícil es la espera. Es la espera de no saber pues el paradero de sus familiares. Sabemos que es una situación sumamente fluida. Esas cifras van a cambiar, continúan cambiando y por supuesto que nosotros nos mantendremos aquí en el corazón pues de esta tragedia, como bien dije. Retorno contigo a los estudios.